El feudalismo. Integrantes: Sánchez Bermúdez Kelly Rubí, Bernal Gómez Marlene, Hernández Martínez Karen Itzel Aurora, Hernández Garrido Fátima, Prado Mendoza Miriam Yasmín. Grupo. Sexto C de Contabilidad. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo fue un sistema social o un modo de producción. Los seres humanos satisfacen sus necesidades en base a la mano de obra de los siervos. Feudo es entendido como unidad socioeconómica o de producción. Se establecían relaciones de muy distinta naturaleza entre el señor y los siervos. El señor concedía protección y tierras a un vasallo a cambio de fidelidad y asistencia militar. Origen. Surgió en el Imperio Romano en la Edad Media. Se extendió por Europa Occidental durante la Edad Media, entre los siglos XI y XIII, donde se empezó a caracterizar por la descentralización del poder político, basado en la difusión del poder desde la cúspide. El feudalismo inició en la antigüedad tardía con la transición del modo producción esclavista al feudal. Características. El surgimiento de la relación de vasallaje entre un señor feudal y sus vasallos. Las guerras frecuentes por la disputa de los territorios. El pago de tributos. División social, señores privilegiados y vasallos, no privilegiados. La vida rural se intensificó por el papel preponderante de las tierras en la economía. La lealtad del vasalle configuró un sistema de dependencia personal entre individuos. Clases sociales. Monarquía compartía el poder con la alta nobleza, o sea, el señor feudal. Alto clero y alta nobleza, junto a los reyes, tenían el poder y controlaban a la población, mediante a la religión se conformaban por obispos. Bajo clero y alta nobleza son los caballeros que acompañaban al rey y a los señores feudales y tenían varios privilegios. Burguesía y ejército eran los caballeros que se encargaban de ir a la guerra y no contaban con el privilegio. Tercer estado eran el extractor social que debía pagar una parte de sus ganancias para el señor feudal. Esclavos o siervos no tenían derechos ni ganancias. Sistema de gobierno. El sistema feudal permitía que el monarca o el emperador pudieran contar con el apoyo de sus vasallos o feudatarios. En el poder se encontraba el emperador o el rey y en la base los campesinos. El poder político fue descentralizado y se distribuían las obligaciones desde la cúspide hasta la nobleza. La religión en el feudalismo. La religión en el feudalismo, los nobles y los campesinos estaban muy influenciados por los principios y creencias de la Iglesia Católica. Durante la Edad Media, la religión determinaba en gran medida la vida de las personas y la organización política y social. En el feudalismo, la Iglesia Católica era la única institución que tenía más poder que el rey. Además, la Iglesia poseía una influencia decisiva en el arte y en la cultura. Los monasterios ejercieron un papel fundamental en la Edad Media. La religión en el feudalismo tuvo una gran influencia en la vida cotidiana. Economía en el feudalismo. La economía feudal se desarrolló entre el siglo X y el siglo XI en Europa Occidental. Extendieron modernas técnicas agrícolas, entre ellos el aumento en el uso de los molinos de agua, así extendiendo los cultivos y liberando la mano de obra. Los instrumentos de uso agrícola como el arado o la cazada eran generalmente de madera y los sustituyeron por otras de hierro. Mejoraron los métodos de enganche de los animales, especialmente en el caballo y el buey. La economía feudal se caracterizó por ser tipo agrario. Los principales productos de cultivo fueron los cereales y la agrícola estaba poco desarrollada. La economía feudal se fortaleció por medio del proceso del autoabastecimiento, dado que en el terreno de cada feudo se podía cultivar la tierra, criar ganado, cazar y obtener los recursos naturales que produce la tierra. El uso de hierro ayudó a sustituir herramientas de trabajo agrícola elaboradas en madera por herramientas de hierro, mejorando la eficiencia de las labores agrícolas. Mejoraron los procesos agrícolas, se logró mayor producción, mejoró la alimentación y disminuyeron las enfermedades y el aumento de la población. El aumento de producción también hizo posible incrementar el comercio y surgieron otras clases sociales como los comerciantes y la burguesía. Arquitectura en el feudalismo. La arquitectura feudal dio lugar a castillos y fortalezas, símbolos de poder y protección. Mientras tanto, los monasterios benedictinos y cistercienses representaban la austeridad románica y la búsqueda de la espiritualidad. El Renacimiento introdujo cambios en la arquitectura, pero el legado medieval perduró. La Torre de Londres y el Castillo de Chambord en Francia son ejemplos de la imponente arquitectura medieval. La arquitectura medieval no solo reflejó la estética y tecnología de su tiempo, sino que también transmitió la cosmovisión religiosa y la estructura social. El arte en el feudalismo. El arte románico fue un estilo artístico principalmente centrado en Europa durante los siglos XI, XII y una parte del XIII. El arte románico se basa en el arte cristiano creando iglesias, catedrales y parroquias.
Ejemplos de estas obras son Iglesia de San Martín en Fromista, Palencia, Campanario de la Catedral de Vico-Zona, Porta Especiosa del Monasterio de Leire, en Navarra, España. El arte gótico es muy colorido y alto. En sus cristaleras se ven imágenes de la vida de Jesús. Son altas y esbeltas, también cuentan con campanarios por las cristaleras cuando entra la luz. Es llamativo y agradable para los ojos. Fue un estilo artístico influenciado por la Iglesia y la sociedad feudal, caracterizado por su iconografía religiosa, simbolismo y estilo arquitectónico gótico. Antecedentes. El colapso del imperio acaeció básicamente por su extensión y la incapacidad del emperador para controlar todas sus provincias. Esto provocó que los emperadores necesitaran gente para defender sus grandes terrenos y contrataran caballeros o nobles precursores del modelo de señor feudal, que a su vez contrataran vasallos. Nuevo poder, la Iglesia Católica, conocedora de la fragilidad de los reinos y del poder que ella misma tiene en esa situación. Los señores, a partir de ese momento, reciben el poder de Dios y deben procurar la paz entre ellos. Pacto que deben renovar generación tras generación. La gente armada adquiere determinados compromisos sobre la base de juramentos y deben proteger el orden creado, y los eclesiásticos, que forman la moral social y se encuentran salvaguardados por los señores. Las personas libres están sometidas a unas mínimas normas de obediencia, defensa mutua y servicios prometidos. Los demás son siervos. La sociedad se encuentra entonces con tres órdenes que, según la propia Iglesia, son mandatos de Dios y, por tanto, fronteras sociales que nadie puede cruzar. Crisis en el feudalismo. Se caracteriza por el agotamiento de las tierras de cultivo y la falta de alimentos, lo que por consecuencia produjo hambruna y una gran cantidad de muertos. A ello hay que añadir la aparición de graves enfermedades infectocontagiosas o epidémicas, como las pestes. Tal es el caso de la conocida peste negra, que disminuyó notoriamente la población europea. Las ciudades, que abrían las puertas al comercio y otorgaban una mayor libertad de circulación, veían incrementar la riqueza y prosperidad de sus habitantes y las del señor. Por lo que con reticencias pero de manera firme, se fue diluyendo el modelo. Las alianzas entre señores eran más comunes, no ya tanto para la guerra como para permitir el desarrollo económico de sus respectivos territorios, y el rey fue el elemento aglutinador de esas alianzas. Además, el resurgimiento de las tácticas de infantería y la introducción de nuevas armas, como el arco y la pica, hicieron que la caballería no fuera ya un factor decisivo para la guerra. La decadencia del feudalismo se aceleró en los siglos XIV y XV. Durante la Guerra de los 100 años, las caballerías francesa e inglesa combatieron duramente, pero las batallas se ganaron en gran medida por los soldados profesionales. Cuando terminó, el proceso histórico que marcó el fin del feudalismo no tiene una fecha exacta, fue desarrollándose de manera dispar por distintas partes de Europa a partir del siglo XIV. Surgimiento de la burguesía. Muchos historiadores concuerdan en que los viajes a Oriente con fines comerciales generaron una nueva clase social, la burguesía, formada por hombres libres pero no nobles. Disminución demográfica. La población disminuyó producto de las pestes y guerras, lo que llevó a una baja de la mano de obra disponible.